Buenas tardes, estamos aquí en el contexto de la Feria del Libro, bajo el lema Trascender Fronteras y Acercar Culturas. Mi nombre es Vanina Neira y en representación de Cultura Británica estoy aquí junto a Lorena Baudo, magíster en lenguajes e interculturalidad, especialista en interpretación. Lorena Baudo también dirige un equipo de investigación sobre el tema y es traductora y profesora de lengua inglesa de la Facultad de Lenguas. Y vamos a conversar con ella sobre el tema de la multiculturalidad y el multilingüismo. Como el lema de la feria es trascender fronteras, acercar culturas, ¿cuál es el papel que juega la lengua inglesa en este asunto de acercar culturas? Buenas tardes, Vanina. Bueno, gracias por la invitación primero. Un placer estar en el contexto de la Feria del Libro y también en conexión con la cultura británica. El rol del inglés es clave, de la lengua inglesa, al momento de acercar culturas, acercar lenguas culturas, porque el inglés lo utilizamos como el nexo vehiculizante, podríamos decir, entre distintas culturas. Porque, ¿qué sucede? A veces tenemos una situación en que nos tenemos que conectar desde Argentina con colectivos o grupos de distintos lugares de distintas naciones de Asia, por ejemplo, y que vamos a utilizar el inglés, o con también personas u organizaciones en Israel, y vamos a utilizar siempre el inglés. Entonces, es un vehículo que nos permite comunicarnos, pero también que tiene esta sutileza, ¿no?, de llevar los detalles de cada cultura, los tenemos que transmitir a través del inglés. Es decir, que tenemos ahí un gran desafío, porque usamos una lengua extranjera para unir características de distintas culturas también. O sea que eso es una tarea muy interesante que nos ofrece el idioma, pero hay que conocerlo bien para lograr esa conexión, ¿no? Que no solamente a nivel de la lengua, sino también de la cultura. Y bueno, esto también sucede principalmente, lo podemos ver cuando queremos internacionalizar un producto. ¿Qué pasa si una pyme cordobesa quiere vender sus productos a otras partes del mundo? Bueno, la traducción de su página web va a ser al inglés, porque es la vidriera ante el mundo, ante este mundo globalizado, internacionalizado, pero al mismo tiempo hay que moderar y hay que mediar respecto de la cultura, porque no todo lo que es latino o cordobés va a poder ser internacionalizado así tal cual. Entonces, ahí es muy importante, ¿no?, el conocimiento profundo de la lengua, pero también de las otras naciones que hablan el inglés, no solamente como primera lengua, como segunda lengua en este caso. Bien, entonces no es solamente a nivel de la cultura, digamos, en cuanto al disfrute de ciertas, por ejemplo, no sé, literatura, bueno, distintos productos de los medios, pero también a nivel económico, el impacto que tiene el inglés para acercar. Sí, exacto, porque a veces pensamos, ay, bueno, tengo como asignatura pendiente el inglés porque quiero hacer un viajecito por el turismo, pero el impacto es mucho mayor en muchas otras esferas. Para las empresas y para también los distintos colaboradores de las empresas que quieren escalar o la movilidad dentro de un ámbito empresarial, es clave. Mira, te voy a contar una anécdota para una empresa que trabaja los minerales en la provincia de Córdoba, de extracción de minerales, y tenían una maquinaria vial y de extracción
que no la podían utilizar, hace un año que no la podían utilizar, la habían comprado en un país de Asia, y por un error de interpretación, que simplemente se utilizó como mediador una persona que no tenía conocimientos técnicos también en inglés para explicar bien cómo hacer el arranque de esa máquina, hace un año que no la podían utilizar. Y era simplemente explicar bien en inglés, poder transmitir, poder trabajar en interpretar ese mensaje, ¿no? Para una cuestión productiva. Entonces, una buena interpretación, un buen manejo del inglés te lleva a poder cerrar negocios con otras lenguas, culturas, con otras naciones, con otros grupos, a poner en vidriera tu producto en el mercado globalizado. Eso tiene un impacto muy importante y para ello no podemos quedarnos solamente en conocer lo básico del idioma, porque acá estamos hablando ya de distintos niveles, ¿no? Un conocimiento profundo, un conocimiento delicado, sensible de las diferencias, por ejemplo, en las negociaciones. Así que bueno, es un espectro grande. Uh-huh. Bien. Y en estos últimos tiempos en los que la pandemia nos ha, bueno, encerrado un poco a cada uno en su casa, pero al mismo tiempo nos ha generado conexiones a través de otros medios. ¿Cuál ha sido el rol del inglés en esta situación? Bueno, gracias al inglés como vehículo, las personas de distintos lugares que no tenían acceso, por ejemplo, a cursos especializados, maestrías, diplomaturas, pudieron estudiar en distintas partes del mundo, pudieron terminar también sus estudios, o sea que fue una herramienta, los idiomas acá en la Facultad de Lenguas se utiliza mucho esta frase, ¿no? De que los idiomas son la nueva alfabetización. Y cumplió un rol súper importante positivo. Y después también tuvimos otras cuestiones que, por supuesto, respecto de la pandemia, se empezaron a utilizar frases que nos llegan, si bien se utilizan en varios idiomas, pero nos llegan a través del inglés a veces. Por ejemplo, esta metáfora que se arraigó tanto tan militarista de los Estados Unidos, ¿no? De hablar de la enfermedad en términos de una guerra. Bueno, que allí es muy exitoso para combatir en primer momento de forma cognitiva, decir, bueno, tengo las herramientas para combatir la lucha contra el coronavirus, las víctimas y demás, nos llega a partir de una metáfora globalizada, ¿no? Y en Argentina también se lo usó en un primer momento, y después, bueno, caímos en la cuenta de esto, que para nuestra cultura, nosotros teniendo cerca en nuestra memoria la guerra más cercana que tuvimos, que fue la de Malvinas, no es un ejemplo feliz para utilizar. En un primer momento se utilizaron algunas frases, alguna malvinización de la pandemia, ¿no? Y después se fueron la sociedad, la lengua cultura se fue dando cuenta y lo fue cambiando. Por ejemplo, no sé si notaste que había publicidades en donde ya se hablaba de la pandemia en términos del fútbol, porque nuestra lengua cultura es muy futbolera, podríamos decir. Y después en distintos lugares de América Latina se lo empezó a asociar, por ejemplo, con los próceres, con los libertadores. En otros términos, en México se lo empezó a asociar con el arte. Entonces, cumplió un rol, ¿no? Un rol positivo en el inglés, en el aspecto de llegar a todos los lugares desde tu casa, poder estudiar, poder conectarte, poder estar cerca de tus seres queridos y de otros colegas. Hubo muchísima más interconectividad gracias al inglés, y porque la globalización y después la pandemia vienen de la mano, ¿no? Traen también una escalada respecto a la cantidad de usuarios de inglés. Pero también tiene estas cositas negativas en las que hay que tener cuidado respecto de lo que son las lenguas
en contacto y las lenguas en conflicto. Y puede traer ese conflicto, ¿no? La interculturalidad. No todo es paz y amor cuando hablamos de interculturalidad. Hay diálogo y a veces hay conflicto y que se resuelve a través de la traducción, a través de la traducción como un mecanismo de la cultura, tratar de entenderlo, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que, bueno, con un conocimiento sutil de la lengua inglesa o la segunda lengua, se puede enriquecer no solamente el individuo, la persona individual, sino también la cultura, la ciudad, el contexto general. Sí, respecto de lo que estás diciendo, es tan importante decir, bueno, a veces decimos, ay, bueno, sí, yo aprendí inglés un poco allá por el secundario, y esas herramientas mínimas, después nos damos cuenta enseguida que nos quedan cortas al momento de lo que sucede muchas veces cuando los mismos agentes públicos nos dicen, ¿no? Bueno, un agente, por ejemplo, municipal o de la policía dice, bueno, me tengo que comunicar con un turista en las calles de Córdoba para brindarle determinada asistencia en inglés, porque por más que sean, como lo que te comentaba, por más que llegue a Córdoba gente de Francia o que su lengua uno, sea el francés o, bueno, en nuestro caso portugués es más cercano, pero otras lenguas, como el chino, siempre el vehículo va a ser el inglés, para poder prestar ayuda, para hacer un negocio, para lograr proyectos que sean fructíferos para las dos partes. No nos podemos quedar solamente con la base, tenemos que ir avanzando, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades ahí, realmente un mundo muy, muy rico, muy inesperado, no solamente para lograr algo que nos habíamos propuesto, sino también para intercambiar experiencias, ver cómo hacen, cómo abordan algunos temas en otros lugares, lograr esos puntos de contacto y de conflicto, ¿no? También. Eso me parece que es importante para las calles de Córdoba también. Allí lo vemos. Bueno, bueno, entonces creo que podemos concluir que se trata de esto de trascender fronteras y acercar culturas en distintos niveles. Sí, Bueno, exactamente. En las fronteras también eh, hay que realmente tener una comprensión cabal para entender bien lo que sucede en esta, cuando decimos trascender una frontera, ¿no? Entender cuáles son las cuestiones ahí que están en crisis o cuáles son los temas que son sensibles para las culturas, que ahí puede haber un quiebre en el diálogo. Entonces, por eso es importante seguir avanzando en nuestro conocimiento del inglés y no entenderlo solamente como que estamos aprendiendo algo de la cultura, por ejemplo, en este caso, la cultura británica como la institución, no es que solamente nos brinda conocimiento sobre la cultura de Gran Bretaña, nos abre una puerta a las culturas de todo el mundo. Eso es lo que hay que comprender. Así que, bueno, creo que es muy interesante el lema de este año de la Feria del Libro. sí, exactamente. Y bueno, muy interesante todo lo que nos has contado, así que muchísimas gracias. Creo que la audiencia lo va a disfrutar muchísimo y seguramente, bueno, va a ser pie para más intercambios y más charlas. Muchas gracias, Vanina, por convocarme y bueno, espero que sí, que despierte más el interés en esta nueva alfabetización. Eh, es un desafío aprender una nueva lengua, nadie lo niega, pero todas las ventajas que tiene, bueno, realmente inimaginables, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias.